continuación sobre cine, Pedro nuevamente regresa, yo le decía en broma sin el grandote, pero se viene acá a nuestro estudio nuevamente para hablarnos sobre el próximo estreno que se viene en las salas cinematográficas de nuestro país. Él no es el director, pero ha sido parte del equipo de producción que ha estado valga la redundancia, en la producción, en la gestación de este proyecto, y se encuentra hoy acá con todos los detalles para comentarnos y embullarnos desde ya para llegarnos a las salas cinematográficas de nuestro país. Querido Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Te agradezco. A ti, al contrario. Cuéntame sobre este proyecto, a ver, ¿de dónde surge? ¿Por qué en un momento como este hablar sobre lo que sucede en lugares muy alejados? Bueno, el proyecto lo iniciamos con Nina Guara Carrasco, que es la directora, que lamentablemente no está en Bolivia, ahora está en México, pero bueno, hacemos todo lo posible para que la película vaya y venga a estrenarse acá a Bolivia, que es un esfuerzo enorme. Nos surge el 2017, charlando entre comentarios, y me contó un poco el proyecto sobre la historia de su vida prácticamente y sus años viviendo con los padres al norte de Potosí. Ella nació allá y a mí me encantó la historia, así fue como maravillosa. Hablar del tinku, hablar de la música, hablar de lo que es esta tradición del tinku en el norte de Potosí, y quedó muy al aire. Y pasaron los meses y empezamos a ver convocatorias que nos parecían interesantes aplicar para iniciar el proyecto, y en ese momento salió la convocatoria del Doc TV Latinoamérica, que era un apoyo que lamentablemente se cerró, por ahora no sabemos si se va a volver a abrir, un apoyo de varios institutos de Latinoamérica, incluido Bolivia, en el cual se daba un fondo para iniciar un documental. Iniciarlo en un año entero, la producción, la preproducción, la producción y la postproducción, con la posibilidad de tener espacios en toda Latinoamérica para difundir el material. Y así fue que empezamos, escribimos la historia, quedamos entre los 3 seleccionados en Bolivia, y terminamos haciendo el inicio del rodaje ya a mediados de octubre del 2017. Genial. Sí. ¿Es un documental o es un largometraje de ficción? Es un documental. Es un documental de 1 hora, precisamente, donde habla sobre la historia de lo que es la música en el norte de Potosí, el tinku, y cómo eso se relaciona con la vida de Nina, porque Nina, digamos, tiene recuerdos de esos momentos en los que vivió en el norte de Potosí. Es la mezcla de sus recuerdos con el reencuentro con la comunidad de Yayahuita, que es una población que está más o menos unos 40 minutos de Yayagua, que es una comunidad donde se cruza entre lo que es el tinku, la siembra de la papa, y es un lugar así increíble, maravilloso, donde de pronto nos encontramos con 2 momentos súper importantes, que es la parte del carnaval y el cierre del tinku, en el cual es algo que quizás ya se ha visto mucho en televisión, pero es darle otra dinámica, entender de otra manera por qué son estas tradiciones en este sector del país, ¿no? Desde otra mirada. Justo eso te quería preguntar, precisamente porque en el caso del tinku, por ejemplo, como ha pasado con la diablada o con el caporal, son danzas que precisamente por la forma en la que se muestran, por su puesta en escena muy visual, llaman muchísimo la atención y evidentemente son más conocidas o son en cierta medida más llamativas. Pero hay una diferenciación también entre el tinku como danza y el ritual que existía antes, que tenía que ver más con un tema más relacionado con lo bélico, ¿no? Con estas luchas que empezaban y que no terminaban hasta que uno de los dos ya no podía continuar. Sin embargo, me llama la atención el hecho de que hablamos desde una mirada muy personal, muy individual. ¿Cómo se ha gestado esto desde la producción, desde ustedes mismos, un poco para no caer en el llamado lugar común, ¿no? de acceder al mismo referente cultural con la misma mirada y con las mismas tomas, digamos? Sí, en realidad es interesante cómo iniciamos el proyecto. Inició el proyecto con una idea que cambió por completo en el momento que llegamos al rodaje. Al lugar, claro. Porque de pronto lo que pasó fue que hicimos 2 viajes en 2 momentos precisos, ¿no? En el primer momento de reencuentro que tuvo Nina con la gente de la comunidad, primero fue como encontrarse con la gente que lo había visto nacer, que se había criado hasta los 7 años con ella. Entonces de pronto fue como que fue cambiando, porque ella tenía el recuerdo idílico, que claro, es que la no familia... regresas al mismo recuerdo. Exacto. Entonces fue ahí que dijo Nina, no podemos hacer esta película. Y de pronto le dije, no, vamos a buscar la manera de realizar el documental. Y es que ahí encontramos el elemento personal, que es dejar de pensar en el tinku como la parte del baile y la parte de la pelea. Digamos. Sí, quitarle ese lado folclórico, ese lado antropológico que muchas veces se puede caer en un documental,
y vamos a buscar un poco la esencia de qué es lo que qué recuerdos tienes de ese lugar, mezclado con las realidades de la gente, con la gente que se quedó, los recuerdos que ellos tienen también de la familia de Nina. Y suele ser difícil separarlo, porque en el caso de las comunidades del ámbito rural, no puedes tú separar danza de vida. Es un poco lo que decía Tero antes, el canto, por ejemplo, está presente desde que te levantas hasta que te acuestas. Exacto. Eso lo hemos perdido mucho acá, hemos establecido espacios donde se escucha música, donde bailamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta comunidad, ¿cómo darse cuenta en el momento en que están recogiendo o sembrando papa, por ejemplo, que están ya ejerciendo uno de los pasos del tinku, por ejemplo? Exacto, y entender claro. Por qué la música y por qué se usa un instrumento en cierto momento del año y por qué no se usa el otro instrumento, ¿no? Que genera, porque eso un poco habla el documental, que genera el rasguido del charango en la época del carnaval, por qué no se lo puede tocar en la época de sequías, y eso para nosotros fue un descubrimiento, no solamente para Nina, que fue reencontrarse con esa realidad, sino para la gente del equipo fue como, wow, de pronto unas tradiciones que uno desconoce en la ciudad. Entonces un poco ese es el documental, tratar de buscar desde un elemento personal algo universal, ¿no? que se pueda entender a toda escala, claro. Y sobre todo nosotros acá en Bolivia, porque el documental tiene algo lindo que ha pasado por muchos festivales donde ha llamado mucho la atención, o sea, nunca nos imaginamos que pueda estar en Turquía. En Turquía, donde nos pedían no traducirlo. No solo estar, sino que se entienda. Que se entienda, claro. Claro. Entonces de pronto fue para nosotros un descubrimiento y que nos lleguen las reacciones, ¿no? De ellos, de la emoción del público. Entonces, bueno, de pronto son elementos que son universales en nuestro territorio y bueno, esperemos que la gente lo pueda disfrutar por ese lado, ¿no? Excelente. ¿Desde cuándo van a llegar a las salas? Estamos desde este jueves 21 en la Cinemateca, justo Claudio me acaba de mandar los horarios, 4:30, 7:30 y 9 de la noche estamos en la Cinemateca y obviamente esperemos que la gente pueda apoyar el proyecto. Después vamos a estar la próxima semana, 27 y 28 de noviembre, en Santa Cruz, en el Centro Boliviano Americano, en el Centro Cultural del CBA, y el 5 de diciembre en el Centro Simón y Patiño, en Cochabamba. Excelente. ¿Qué tan importante es el viento para este documental? Es importantísimo. Lo que genera ese murmullo entre las montañas, entre la gente y sobre todo entre estos sikus, ¿no? Estas zampoñas que utiliza la gente. Porque si algo tiene, el viento para nosotros es elemental porque es de ahí donde salen los nuevos ruidos, los nuevos sonidos, los que van a hacer que compongan la nueva música del tinku de cada año. Eso es lo claro, que luego buscarán ser imitados a través de los instrumentos de música andina, ¿no? Exacto. Es muy interesante porque es una relación totalmente directa y hay inclusive algunos especialistas, antropólogos que se animan a analizar ya no cómo un instrumento puede imitar el sonido del viento en este espacio rasgado, seco, sino cómo suena el instrumento que imita en medio del espacio con viento, ¿no? Es otra experiencia la que se vive. Algo interesante que a nosotros nos sorprendió, hace unos 2 o 3 meses hubo la Bienal del Sonido en Brasil, que nos quedamos seleccionados dentro del festival bueno, que es una Bienal de Sonido, de películas, donde ganamos mejor composición, mejor guión de sonido. ¿Quién hace la música? Directamente la música es de las comunidades. Es de la comunidad, claro. Me imagino que después hay un montaje. Después hay una mezcla de sonido que hicimos en México, agradecidos con gente que realmente se enamoró del proyecto y que logramos que se haga una linda composición musical, no solo con los ruidos del ambiente, sino con los sonidos que iban tocando los músicos de las comunidades. Que salía de la misma vida, ¿no? Del estar ahí presente en la vida, ustedes como infiltrados en una zona no propia. Exacto. ¿no? Qué bien. Sí. Gracias, Pedro, te agradezco muchísimo. De verdad. Gracias. De todas maneras, acá vamos a recordar las fechas de emisión. Recuerde que donde primero van a estar acá en la ciudad de La Paz va a ser en la Cinemateca Boliviana. Me imagino que va a estar acá la directora. No logra llegar. No logra llegar, pero vas a estar tú para representarla y quizás por Skype también para conversar con ella. Y si puede, claro, ella va a estar emocionada de poder salir aquí. Genial, gracias Pedro. En la Cinemateca Boliviana será la presentación de este documental en el Murmullo del Viento. Recuerde además que va a estar también luego en Santa Cruz de la Sierra y que para cualquier información, detalle, toda la publicidad se está repartiendo a través de diferentes redes sociales, de diferentes páginas de Facebook. Nuestra página también se encarga de compartirlo, así es que pues vaya allí y finalmente saque las conclusiones de este interesante
bastante trabajo. Una pausa más y a la vuelta seguimos conversando sobre cultura.